Buenas tardes amigos, prestigioso público de las redes. Estamos a 5 de noviembre y ya se empiezan a oír en el barrio los tamborcitos, los tambores de candombe ahí a lo lejos porque se avecina el calorcito. Tuvimos unos días lluviosos y yo paré de hacer videos porque me desanima los días fríos y eso. Y ahora me quedó en el tintero el tercer video sobre el futuro de Israel. Eh, Aparte les quería agregar que justo ayer creo que fue en Twitter, ¿dónde fue? En un vivo de YouTube, un señor, no sé quién era, sosteniendo de que el Dios de Israel era satánico, lo cual yo le contesté, ¿no? Que no tiene nada que ver. El Dios que hay es el mismo Dios para todos, no es que sea un Dios satánico o un Dios diferente. Es el mismo Dios, tanto de los palestinos, de los árabes, como de israelitas o nuestro. Lo que pasa es que según como se interpreten las escrituras es lo que a la gente le parece. Pero el hecho de que hayan hecho las barbaridades que hicieron el 7 de octubre en Israel demuestra que hay una capacidad de seres humanos por debajo de la categoría de humanos, ¿no? Porque lo que hicieron fue barbaridades. Pero sin embargo en las escrituras hay esas barbaridades, se escriben, pero eso corresponde a los años 1400 antes de Cristo y quizás hasta antes también, y no en este tiempo. Es un poco raro lo que sucedió, aunque deben haber habido barbaridades parecidas que no se reportan, ¿no? Que uno no sabe, y que nos asombran. Pero no quiere decir que Dios, el Dios o el Dios de Israel sea malo, o el Dios de los palestinos, o el Dios de los árabes. Es según como la gente interprete las escrituras. Hay ciertos versículos que dicen esas barbaridades, que las hicieran el pueblo israelita, que lo hiciera la gente, es verdad, porque tenían que masacrar pueblos porque eran pueblos que iban a ser como una especie horrible de seres humanos, y Dios mandaba eliminarlos, pero no quiere decir que eso se prefigurara para este tiempo. Ahora les voy a leer algunas cosas que estuve estudiando, ¿no? Y entonces me hice en el blog de Blogger, comentario de amigos arte y música mío que tengo, el futuro de Israel, tercera parte. Y entonces acá extracté algunos textos. Por ejemplo, Jeremías 11:17 dice: pues Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron contra sí mismos, provocándome a ira al ofrecer incienso a Baal. Ahí es donde, digamos, empieza, y de antes ya, la discordia del pueblo de Israel contra Dios, o Dios contra el pueblo de Israel, ¿no? Entonces acá pongo yo: hola amigos, voy a continuar con estos videos acerca de Israel, Palestina y su futuro en el siglo XXI del año 2023. Otro texto más, y como de Jeremías, son el principio de todas las calamidades de Israel y toda la historia del mundo de Dios, es decir, del Medio Oriente. Entonces acá vemos que tenemos dos bibliotecas, la del mundo árabe y la del israelita. Dice acá: los árabes tienen la intención de que todo el mundo sea partidario de su fe y sus principios, pero ellos se ponen a hacer, es decir, toman la justicia de Dios de su propia mano, aplicando aquellas escrituras antiguas a estos tiempos, aquellas escrituras antiguas de barbaridades, de mutilar bebés y matar personas de esa forma,
decapitarlos a estos tiempos, eliminando al no creyente. Es lo que tanto Hamas o Hezbollah o ISIS pretenden hacer con el mundo. Esa es el objetivo de ellos. Diga que para estos lados no se vienen, ¿no? Pero ya lo vimos en lo que hicieron con las Torres Gemelas en el 2011 fue, ¿no? Bueno, y dice que quieren eliminar al no creyente porque ellos quieren tener un mundo único de su propia fe, de la fe en Dios, como ellos interpretan las escrituras en la Sharia, que es sacada del Corán. Ahora vamos a leer acá esto otro. Romanos 1:30. Dice: detractores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes, rebeldes a los padres. Pero el árabe, con la enseñanza de la Sharia, castiga, mata. No es misericordioso a la manera de Dios, del Dios de Occidente, ¿no? Que nosotros distinguimos el malo del bueno, pero lo perdonamos también. Ahora en Jeremías 46:10 dice: mas ese día del Señor de los ejércitos de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será el Señor Dios de los ejércitos en tierra de Aquilón, junto al río Éufrates. Entonces el árabe lo toma esto de forma literal, pero la venganza de Dios es paulatina y de oportunidad de perdón. Esa es la diferencia esencial. Después en Levítico 26:44 dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de los enemigos, yo no les desecharé ni los abominaré como para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy su Dios, porque se mantienen una amistad o pacto con los elegidos de Dios, Israel, los judíos. Es decir, que Dios siempre va a estar a pesar de haberlos castigado, siempre va a estar del lado de los judíos de Israel, porque es el pueblo elegido. Eso es lo que dice acá en la Biblia, no siempre se dijo eso. Aparte dice también, no me divorciaré de ustedes, dice Dios también, en otros versículos. Números 24:8, Dios los sacó de Egipto, tienen fuerzas como el unicornio, comerá a los gentiles sus enemigos y desmenuzará sus huesos y los asaeteará con sus saetas. Entonces eso es versículos de la época del 1406 antes de la era cristiana. Entonces pongo acá yo: ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. Deuteronomio 12:10, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. En Deuteronomio 21, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, acá lo que dice es, esto prefigura que vinieran los romanos, ¿no?, a gobernar en Egipto y en partes de Judá.
Dice, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y acá es donde dice que atacarían a Israel. Salmo 79.1, Salmo de Asaf. Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. La heredad es la nación de Israel. El premio aparece precisado como el recibir la tierra de Canaán en heredad. Génesis 15:7. Luego entonces la heredad designa la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, y cuya posesión, como se ha dicho, reviste un carácter de perennidad, es decir, que esa posesión es eterna. Si bien fueron sacados de su tierra, perdieron Judá y fueron desterrados por no haber reconocido, porque no han reconocido a Jesús y estuvieron en contra del Hijo de Dios, pero otros textos dice que de todas formas siempre Jehová o Yahvé o Hashem, como dicen los judíos, Hashem, el nombre de Dios, los va a elegir. Dice, porque Dios nunca se va a divorciar de Israel, se sostiene en la Biblia. Y además tiene una promesa para esta nación, dice. Número 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi razón por anular mi promesa. Ahí esos 40 años, y que es como que estuvieran desterrados del poder de Dios. Pero siempre dice que Él no se, a pesar de todas las contradicciones, no se divorciará de Israel, aunque todavía sigue castigada por no haber obedecido a Yahvé. Primera de Reyes 2:4, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. En Primera de Reyes 8:56, bendito el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Y hay más textos, ¿no? Ahora, yo estaba mirando un video que lo encontré recién, que habla más claro de las peripecias de Israel. ¿Y por qué nunca Israel tomó la tierra de los palestinos? En realidad los palestinos, como yo ya dije, los palestinos es un rejuntado, que tengo que hacer otro video para explicar de dónde vinieron los palestinos, quiénes son los palestinos, pero estaban alrededor de Egipto y alrededor de Judá. Es como, digamos, el pueblo, como una segunda camada del pueblo entre árabes y judíos. Acá dice, desmontando la mentira sobre los palestinos e Israel. Y le voy a poner algunos pedacitos, a ver, para que ustedes escuchen, que lo explica muy claro, ¿no?
en la antigüedad, es decir, lo que hoy es Israel, ese territorio que algunos dicen que era Palestina. Allí, en esa zona, siempre hubo judíos, pero a partir de que empieza el sionismo, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, empiezan a ir más judíos. Empiezan a ir más judíos y empiezan a comprar legalmente tierras. Ojo, iban judíos como iba gente de otras partes, no toda la inmigración a esa zona del Mediterráneo fue judía. Pero bueno, el caso es que allí, como digo, empieza a haber una comunidad judía cada vez más fuerte y que tiene esa aspiración nacional. Seguimos con la historia, se acaba la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Otomano, os recuerdo que aquello seguía siendo parte del Imperio Otomano, el Imperio Otomano se desintegra. ¿Y qué tenemos allí? ¿Tenemos Palestina? No, no tenemos Palestina. Tenemos un mandato colonial. Es decir, toda esa zona se divide entre las diversas potencias coloniales. Siria, por ejemplo, es una zona que le toca a Francia y Francia tiene la administración, lo que llaman el mandato de administrar esa zona. Lo que hoy conocemos por Palestina Israel mejor dicho, es lo que llaman el mandato británico de Palestina, que se le puso ese nombre. Y no comprendía solo esos territorios, sino que comprendía también Jordania. Y esto es importante y ahora os contaré el porqué. Como os digo, hay una comunidad judía allí que va creciendo, que tiene esa aspiración nacional, y hay una comunidad obviamente árabe. Aproximadamente un sexto de la población en toda esa zona que comprendía no solo lo que hoy en día es Israel, no solo los territorios palestinos, sino también lo que hoy en día es el reino de Jordania, posiblemente, como digo, un sexto de la población de esa zona era judía. Los 5/6 restantes eran árabes. Y entonces empieza a dividirse esa zona. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le dan a una parte de esa zona, a lo que hoy en día llamamos Jordania, la independencia política. Y es un país que se crea, se le llama en ese momento Transjordania, luego se le llamará Jordania, y se le entrega a los árabes. Se le entrega a los árabes ese país que suponía aproximadamente 4/6 partes del conjunto de ese territorio. Y con el resto, con los 2/6 restantes, lo que se hace es lo que dio origen al nacimiento de Israel en 1948, la división. La ONU reconoce el derecho de Israel, de los judíos, a tener un país allí, y también reconoce el derecho de los árabes a tener ese país. Entonces, recordar, Jordania 4/6, Israel y los territorios palestinos 2/6. Al final, esos 2/6 se reparten y hay una parte que se da a los árabes y otra parte que se da a los judíos. El cómputo total de eso que era ese mandato británico se reparte 5 veces, 5 de las 6 partes para los árabes y una sexta parte para los judíos, que parece bastante poco, pero se... Ahí ven, ¿no? Que justamente a los judíos le dieron la porción más chica, pero los judíos no invadieron a nadie. Es la porción que les dieron. Pero todo viene a raíz de la desobediencia de ellos, por eso Dios en parte los castigó. Pero ahora, después venimos a la vuelta. Quizá que estemos en los albores de que Israel reciba sus tierras como las tenía, que era la tierra de Judá, reciba las tierras que le corresponden. Después de toda esta revuelta que hay en esta época, ¿no? Y hay una parte de la población mundial que Dios mismo los puso contra los judíos. Por eso hay tanto antisemitismo y antisionismo. Pero dice que en la Biblia que es toda esa gente, o sea, los gentiles, que una parte de los gentiles va a creer en Dios y se va a convertir a la fe de Dios, y otra parte va a seguir no creyendo en Dios. Esos no creyentes y mismo los creyentes también van a ser juzgados, y los no creyentes van a ser también juzgados y castigados. Correspondía más o menos con la división territorial, con la división poblacional, mejor dicho, que había allí. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Ocurre que se crea el Estado judío, pero no se crea el Estado árabe. En lugar de crearse el Estado árabe, lo que ocurre es que todos los países árabes que rodeaban a Israel invaden el nuevo país, invaden ese Estado que todavía está por nacer, y se libra la guerra de independencia de Israel. Cuando digo todos, es que es todos. Líbano, Siria, la recién creada Jordania, Irak
y Egipto. Todos invaden Israel, que a pesar de eso, de ser invadido por 5 países distintos, consigue ganar la guerra y consigue establecerse. Pero todos estos países no invaden Israel para crear un Estado árabe allí, para crear Palestina. De eso ni se habla. Lo invaden porque quieren expulsar a los judíos, expulsar a los israelíes. Quieren expulsar a los judíos y siguen queriéndolo. Y esto se sucede durante varias guerras durante las décadas siguientes. En 1956 hay un primer enfrentamiento que se llama la Guerra de Suez, que es un poco desatada por Israel, pero porque venía siendo presionado por milicias, por guerrilleros que operaban desde Egipto desde el final de la anterior guerra. Y en 1967 está la famosa Guerra de los 6 días, que es de nuevo una respuesta de Israel a la agresión inminente que iba a llegar desde Siria, Jordania y Egipto. Y en 1973 está la Guerra del Yom Kippur, de la que ahora nos hemos acordado mucho porque era el 50 aniversario y además lo que ha ocurrido en cierto sentido ha tenido ciertos parecidos. Todas estas guerras que gana Israel no son contra los palestinos, son contra estados árabes. Y solo después de la última gran derrota, cuando los estados árabes se dan cuenta de que no van a destruir Israel, empieza a tomar cierta importancia una organización que se había quedado unos años antes y que se llama la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Es la primera vez, insisto, a partir de 1973, en la que empieza a hablarse de los palestinos. Hasta ahora no había un conflicto palestino. La organización, la organización de estados en defensa de los estados palestinos, también la OLP también tiene una raíz en Hamás y dicen que, yo he visto otros videos, que tanto Hamás como la OLP son casi como, digamos, hermanos, primos hermanos. Lo que piensa uno hace el otro. O sea que y ahora ya sabemos que con las últimas noticias todo el pueblo árabe se puso contra Israel, ¿no? Es una guerra terrible. Y Estados Unidos lo sigue defendiendo, va a defender. Y no sé si otras naciones se van a meter a defenderlo, aunque no mucho porque es un riesgo económico y de seguridad también. Pero ahora, bueno, yo ahora voy a hacer otro video más y voy a hablar un poco de dónde salió Palestina, quiénes son los palestinos, que se habla tanto. Y bueno, y me quedan algunos textos más por leer. Le voy a leer este último texto. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que hagan el fruto de él. La gente que haga el fruto de él se refiere a los gentiles, o sea, la gente que está fuera de ser judío o no son judíos, y están como por ejemplo otras religiones le llaman la gente del mundo. O sea que habría gente del mundo que creerían en Dios y Dios los iba a elegir. Y después Mateo 21:39 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos. El primero. Les dijo Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Porque siempre se dice que los fariseos encontraron a Jesucristo hablando con una de las rameras cuando iba a llenar un cántaro con agua. Y ¿por qué Jesús habló con la ramera? ¿Cómo va a hablar con la ramera, no? La prostituta, que ellos le decían ramera. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el próximo video de Gral Popi, hombre santo para Uruguay y Sudamérica. Y son las 19:53 del 5 de noviembre de 2023 y ya estoy subiendo el video para que lo vean. También les voy a poner la descripción de este otro video que les pasé acá. Se lo voy a poner porque está muy interesante y está bien detallado. Hasta luego, amigos, y suscríbanse.